Creo que las relaciones, al igual que los textos antiguos que tanto estudiaba, se desgastan de dos maneras. Existe la erosión lenta, la acción del tiempo y la indiferencia que borra palabras y deshace significados, dejando solo fragmentos ilegibles de un pasado que una vez fue vibrante. Y existe el desgarro súbito, el acto de violencia deliberada que parte la página por la mitad, volviendo inútil cualquier intento de restauración. Mi matrimonio con Isabella sufrió de ambos. Durante casi una década, observé cómo la tinta de nuestro amor se desvanecía, pero fue una única frase, proferida con la precisión de una navaja, la que rasgó el pergamino de nuestra vida en dos. Yo era profesor de Historia del Arte en la UNAM, en la Ciudad de México. Mi vida era un romance con el pasado, con la belleza silenciosa de las catedrales barrocas y la pasión oculta en los murales de Orozco. Encontraba alegría en la quietud de las bibliotecas y en el polvo de los archivos. Isabella, por otro lado, vivía para el brillo deslumbrante del presente. Era curadora de eventos sociales, una arquitecta de apariencias. Nos conocimos cuando organizó una gala de recaudación de fondos para el Museo de la Universidad. Me sentí atraído por su energía, su risa que parecía llenar cualquier espacio. Ella, imagino, se sintió atraída por la estabilidad y el ligero prestigio académico que yo ofrecía, además de la imponente casa en San Ángel, una herencia de mi familia que se convirtió en su escenario principal para cenas y cócteles. La erosión comenzó cuando el barniz de la novedad se desgastó. Mi trabajo, que antes llamaba fascinante, se convirtió en tu pasatiempo polvoriento. Mis noches de lectura e investigación eran vistas como una afrenta personal, un abandono de mis obligaciones de acompañarla a otra inauguración de galería o al lanzamiento de alguna marca de lujo. Hablaba de mi sueldo con un suspiro de mártir, olvidando convenientemente que era la herencia de mi familia, y no sus eventos esporádicos, lo que mantenía el estilo de vida que tanto apreciaba. La intimidad se convirtió en un barómetro de su insatisfacción. El afecto se concedía como una recompensa por buen comportamiento, si aceptaba ir a un evento que detestaba, tal vez ganaría un beso superficial. El sexo se convirtió en una transacción rara, casi siempre precedida por una lista de quejas y terminada con un suspiro de alivio de ella cuando acababa. La excusa del cansancio era tan frecuente que se convirtió en el papel tapiz de nuestra habitación. Soporté todo con la paciencia de un historiador, tratando cada desprecio como un artefacto a ser analizado, con la esperanza de comprender el origen de la decadencia. Intenté conversar. Intenté planear viajes que nos reconectaran, pero ella siempre tenía un evento imperdible. Sugerí terapia de pareja, y se rió en mi cara. ¿Hablar con un extraño sobre nuestros problemas? ¡Qué humillación, Alejandro! Resuelve tú tus problemas. La dolorosa verdad es que yo era el único que veía un problema. Para ella, me había convertido en un mueble conveniente en su casa, útil, predecible y completamente ignorado. Un pilar que sostenía su vida social, pero al que resentía por su falta de brillo. El catalizador, el desgarro definitivo, llegó una semana antes de su cumpleaños número 35. Estábamos en la sala, una obra maestra de diseño de interiores que parecía más un showroom que un hogar. Yo leía un libro sobre la influencia azteca en la arquitectura colonial. Ella navegaba por su feed de Instagram en el celular, el brillo de la pantalla arrojando una luz fría sobre su rostro perfectamente maquillado. El silencio entre nosotros no era cómodo, era pesado, lleno de palabras no dichas. Decidí, en un último y tonto esfuerzo de buena voluntad, intentar atravesarlo. Cerré mi libro. Isabella, comencé. Tu cumpleaños se acerca. He estado pensando en qué regalarte. No levantó los ojos del celular. No te preocupes por eso, dijo, con un tono de hastío. Insistí, un cordero camino al matadero. No, quiero darte algo que realmente quieras. Dime. ¿Qué quieres de cumpleaños? Fue entonces cuando finalmente me miró. No había rabia en sus ojos. No había emoción alguna. Solo un aburrimiento profundo y una crueldad casual que era 1000 veces peor que cualquier grito. Dejó el celular a un lado y me miró fijamente. ¿De verdad quieres saber lo que quiero, Alejandro?, preguntó, la voz suave como la seda. Quiero distancia.
Distancia de ti. La frase quedó flotando en el aire. Distancia de ti. No era un desahogo en el calor de una pelea. Fue una declaración de hechos, fría, ponderada y final. Sentí el desgarro. El sonido del pergamino partiéndose resonó en mi cabeza. Todo el amor, toda la paciencia, toda la esperanza que aún albergaba se desvanecieron en ese instante. Y entonces, algo inesperado sucedió. En medio de la devastación, una claridad absoluta se apoderó de mí. Una ligereza. La verdad, por brutal que fuera, era liberadora. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Isabella frunció el ceño, confundida. ¿De qué te ríes, idiota? Esperaba lágrimas, súplicas, rabia. Mi sonrisa la desarmó por completo. No dije nada. Simplemente me levanté del sofá, la sonrisa aún en mis labios, y caminé calmadamente hacia nuestra habitación. ¿A dónde vas?, gritó. Me giré en la puerta, la alegría de la liberación probablemente brillando en mis ojos. Voy a empacar mis cosas, dije. Voy a darte tu regalo de cumpleaños. Mientras subía la escalera hacia nuestra habitación, el sonido de los tacones de Isabella golpeando apresuradamente el mármol detrás de mí era la banda sonora de su confusión. Mi sonrisa no había desaparecido, era una máscara de yeso, inquebrantable, que la aterrorizaba más que cualquier grito. Me siguió hasta el vestidor, un espacio del tamaño de un pequeño apartamento, donde su ropa y zapatos estaban meticulosamente organizados por color y temporada, mientras mis modestos estantes ocupaban un rincón olvidado. Se quedó parada en la puerta, con los brazos cruzados, una reina a punto de reprender a un sirviente insolente. «Esto es ridículo, Alejandro», escupió. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Un pequeño drama para llamar la atención? ¿Crees que hacer una maleta me hará sentir culpable?» No respondí. Abrí la maleta más grande que teníamos, una pieza de cuero envejecido que había pertenecido a mi padre, y comencé a guardar mis cosas con una calma metódica. Mis manos no temblaban. Mi mente estaba perfectamente clara. Cada objeto que tomaba era un redescubrimiento de mi propia identidad. Primero, los libros. Un ejemplar raro sobre la iconografía de Caravaggio, mi ensayo publicado sobre la simetría en la obra de Barragán. Cosas que ella consideraba trastos. Luego, la ropa. No los trajes caros que me obligaba a usar en sus eventos, sino mis pantalones de pana, mis cómodos suéteres de lana, la ropa de un profesor, no de un accesorio. Doblé cada prenda con cuidado, como si preparara un ritual. Isabella continuó su ofensiva verbal. No tienes a dónde ir. Volverás arrastrándote en una semana, implorando perdón. ¿Dónde te vas a quedar? ¿En ese tu apartamento de soltero mohoso? Buena suerte con eso. Su voz era ruido blanco, la estática de un canal que finalmente había decidido apagar. Mientras hablaba, abrí el cajón del fondo, de donde saqué una carpeta de cuero. Dentro de ella, había una carta de aceptación con el sello de la Universidad de Salamanca, en España, un contrato y un billete de avión. La oferta había llegado hacía 6 semanas. Una beca de investigación de 1 año como profesor visitante, una de las posiciones más codiciadas en mi campo de estudio. Una oportunidad de oro para sumergirme en los archivos europeos, para escribir el libro que soñaba escribir desde hacía una década. La había ocultado, sin saber por qué. Tal vez por un vestigio de deber, una tonta esperanza de que las cosas pudieran mejorar, o tal vez por miedo a su explosión, al sabotaje que seguramente vendría. Estaba listo para rechazar la oferta para mantener la paz. Una paz que, ahora me daba cuenta, era solo la ausencia de guerra, no la presencia de felicidad. Cerré la maleta con un clic satisfactorio. Me giré para encararla. El torrente de insultos murió en sus labios cuando vio la carpeta en mi mano y la finalidad en mi mirada. La sonrisa en mi rostro se transformó en algo más suave, casi compasivo. ¿Quieres saber por qué me reía, Isabella?, pregunté, con voz tranquila. Te lo diré. Me reí porque, en el momento en que me diste tu cruel veredicto, tú, sin saberlo, me diste el permiso que yo era demasiado cobarde para darme a mí mismo. Abrí la carpeta y le mostré la carta.
Sus ojos pasaron por las palabras, primero con incredulidad, luego con un horror que comenzaba a formarse. Hace 6 semanas, continué, recibí una invitación para ser profesor visitante en la Universidad de Salamanca. Una de las más antiguas y prestigiosas de Europa. Es una oportunidad para escribir mi libro, para trabajar con los nombres más grandes de mi campo. Estaba a punto de decir que no. Por ti. Por esta casa. Por este fantasma que llamamos matrimonio. Miró de la carta a mi rostro, el color desapareciendo de sus mejillas. La realidad de la situación comenzó a penetrar en su armadura de arrogancia. No me iba a un hotel barato de la esquina. Me iba a otro continente, a una vida que ella no podía tocar, controlar ni siquiera comprender. Tu regalo de cumpleaños, dije, saboreando la ironía. Pediste, distancia. Bueno, Salamanca está a casi 9.000 kilómetros de distancia. ¿Es suficiente distancia para ti? No me humillaste, Isabella. Me liberaste. Sostuviste una puerta abierta a la mayor oportunidad de mi vida y me dijiste que la cruzara. Así que, desde el fondo de mi corazón, gracias. Fue el regalo más significativo que me has dado en todos estos años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Todo su poder residía en mi reacción, en mi dolor, en mi sumisión. Sin eso, ella no era nada. Miró alrededor de la habitación, a la casa que era la base de su identidad, y la comprensión golpeó sus ojos como un rayo. La casa era mía. El dinero que la sostenía era mío. El hombre al que trataba como un tonto estaba en camino a una vida de prestigio académico en Europa, mientras ella se quedaba atrás, una reina en un reino a punto de ser disuelto. La confusión en su rostro se transformó en pánico puro. No puedes, susurró, la voz finalmente quebrándose. Alejandro, espera. Adiós, Isabella, dije, la voz sin una pizca de vacilación. Tomé mi maleta. Pasé a su lado, ella estaba paralizada en medio del vestidor como una estatua de sal. Bajé las escaleras, crucé la sala que nunca fue mi hogar y abrí la puerta principal. El aire fresco de la noche en la Ciudad de México nunca me pareció tan dulce. Un taxi que había llamado por la aplicación ya estaba esperando. Cuando entré y cerré la puerta, no miré hacia atrás. Sabía lo que vería, una casa hermosamente decorada, pero fundamentalmente vacía, con una mujer dentro descubriendo demasiado tarde que, cuando tratas a una persona como un objeto, puede que un día decida simplemente marcharse. Salamanca me recibió no como un fugitivo, sino como un peregrino que finalmente había llegado a su santuario. La ciudad era una sinfonía en arenisca dorada, cada edificio susurrando siglos de historia, conocimiento y arte. En lugar del silencio opresivo de mi casa en San Ángel, aquí el silencio de las bibliotecas y archivos estaba vivo, pulsante con el potencial del descubrimiento. Por primera vez en años, respiraba un aire que no estaba enrarecido por la indiferencia. Mis días asumieron un ritmo que era enteramente mío. Mañanas pasadas en la Biblioteca General Histórica, el olor a pergamino antiguo y madera pulida reemplazando el perfume artificial de los productos de limpieza de Isabella. Las tardes eran para dar clases y para debates acalorados con colegas que veían mis ideas como estimulantes, no como excentricidades somnolientas. La reconstrucción de mi alma comenzó en los detalles. Empezó con el simple placer de un café en solitario en un bar de la Plaza Mayor, observando el mundo pasar sin la ansiedad de tener que entretener a alguien. Continuó con largas caminatas sin rumbo, perdiéndome en las callejuelas medievales, redescubriendo un sentido de asombro que pensé que había muerto. Me estaba desintoxicando. No solo de un matrimonio tóxico, sino de una versión de mí mismo que había permitido que existiera, el Alejandro pasivo, apologético, que andaba de puntillas para no perturbar la frágil paz de su casa. El hombre que sonrió aquella noche en la sala se estaba finalmente alineando con el hombre que yo debía ser. El enfoque en mí mismo era la prioridad. Me uní a un club de senderismo, explorando los paisajes castellanos los fines de semana. Comencé a llenar el cuaderno que llevaba conmigo no con listas de tareas para Isabella, sino con mis propias observaciones, bocetos de arcos góticos y fragmentos de ideas para mi libro.
Fue durante mi investigación que conocí a Sofía, una historiadora de arte especializada en la restauración de manuscritos medievales. Era la antítesis de Isabella. Donde Isabella era pulcra y dura, Sofía era cálida y genuinamente curiosa. Sus dedos, a menudo manchados de tinta de archivo, hablaban de un trabajo real y apasionado. Nuestro primer encuentro de trabajo se transformó en una conversación de 3 horas sobre la influencia morisca en el arte español. Con ella, no necesitaba traducirme. Hablaba mi idioma, el idioma de la pasión por el pasado, y en sus preguntas atentas, me sentía no solo escuchado, sino verdaderamente visto. Con mi nueva vida comenzando a tomar forma, era hora de demoler formalmente la antigua. Desde Salamanca, contraté a una de las abogadas más incisivas de la Ciudad de México. Mis instrucciones durante la videollamada fueron breves y claras. Quiero el divorcio, dije. La comunicación será exclusivamente a través de usted. La casa en San Ángel es una herencia prematrimonial. Quiero que se ponga en el mercado lo antes posible. La abogada, una mujer que claramente apreciaba la claridad, solo asintió. Considere lo hecho. La reacción de Isabella fue un tsunami de caos digital. Primero, la inundación. Decenas de mensajes en mi WhatsApp, furia, acusaciones, súplicas. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Seguido de Alejandro, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Esto es un error. Y finalmente, el intento de culpa, dediqué los mejores años de mi vida a ti. ¿Así es como me lo pagas? Leí los mensajes no con dolor, sino con la distancia clínica de un investigador analizando un texto. Y luego, con un simple toque, lo que es un número. Fue un acto de autopreservación, la construcción del primer muro de contención. Su lucha entonces se volcó hacia los demás. Recibí correos electrónicos de amigos en común, en realidad, sus amigos, diciendo que Isabella estaba destrozada, que yo estaba siendo inhumanamente cruel. Respondí a cada uno con el mismo mensaje pulcro e impenetrable: agradezco tu preocupación, pero este es un asunto privado y doloroso que se está tratando por vías legales. Espero que lo comprendas. La frontera estaba trazada. Su esfera de influencia, que antes abarcaba toda mi vida, ahora chocaba contra un muro de silencio y procedimiento legal. El golpe de gracia para ella, supe a través de un correo de mi abogada, fue la notificación oficial de que la casa sería tasada para la venta. Isabella se negó a permitir la entrada de los agentes, atrincherándose como una monarca depuesta en su castillo. Fue un acto fútil. La ley estaba de mi lado. La abogada inició los procedimientos para obtener una orden judicial. La lucha de Isabella ya no era contra mí, era contra la inevitabilidad de las consecuencias de sus propias acciones. Me había regalado la distancia, y ahora estaba descubriendo el precio real de ese regalo. El escenario para su vida social, el símbolo de su estatus, la casa que redecoraba incesantemente para impresionar a los demás, estaba a punto de serle arrebatada bajo sus pies. Y yo, a miles de kilómetros de distancia, sentía no placer en su caída, sino un profundo alivio, la sensación de un cirujano que, tras una amputación difícil, sabe que ha salvado la vida del paciente. Y el paciente era yo. El primer año en Salamanca pasó como un sueño febril de liberación y descubrimiento. Lo que comenzó como una beca de investigación de 12 meses, una huida temporal, lentamente se transformó en una vida. El manuscrito de mi libro, que durante años fue solo una colección de notas y aspiraciones, ahora tenía cuerpo, voz y un esqueleto robusto. Mis clases en la universidad eran frecuentadas por alumnos comprometidos, y mis debates con los colegas reavivaron en mí una pasión intelectual que pensé que Isabella había extinguido con su constante desprecio. La consolidación de mi nueva realidad llegó en forma de una carta oficial del rector de la universidad. Impresionados con el progreso de mi investigación y con mi implicación en el departamento, me ofrecieron un puesto permanente, profesor titular de Historia del Arte Iberoamericano. Leí la carta 3 veces en mi pequeño apartamento con vistas al convento de San Esteban. No era solo una oferta de empleo, era una invitación a pertenecer. Era la prueba concreta de que el mundo que Isabella había descartado como un pasatiempo polvoriento no solo me valoraba, sino que me quería permanentemente. En la misma semana,
recibí un correo electrónico de mi abogada en la Ciudad de México. Los papeles finales del divorcio estaban firmados y registrados. La casa de San Ángel había sido vendida a una familia de diplomáticos. La parte de Isabella del patrimonio matrimonial, que era modesta, ya que la casa era un bien prenupcial, había sido transferida a su cuenta. Estaba hecho. El último hilo que me unía a mi vida anterior fue cortado, no con el dolor de una ruptura, sino con la precisión limpia de un bisturí quirúrgico. Mi vida personal también encontró su centro de gravedad. La amistad con Sofía se había profundizado, convirtiéndose en el eje alrededor del cual giraba mi nueva felicidad. Ella era mi primera lectora, sus anotaciones en los márgenes de mis capítulos eran siempre incisivas y brillantes. Pasábamos los fines de semana explorando pequeños pueblos en Castilla y León, compartiendo una botella de vino y un plato de queso en posadas rústicas. El contraste con mi pasado era un abismo. Las cenas con Isabella eran actuaciones, repletas de conversaciones superficiales y de la ansiedad de impresionar. El tiempo con Sofía era una exploración, una conversación que podía empezar con un detalle en un fresco del siglo XII y terminar con una confesión sobre nuestros miedos y sueños de infancia. La transición de amistad a amor fue tan natural e inevitable como la puesta de sol sobre la Plaza Mayor. Estábamos trabajando hasta tarde en la biblioteca de la universidad, inclinados sobre un mapa antiguo. La luz del flexo iluminaba su rostro concentrado, el brillo en sus ojos reflejando una pasión genuina por el conocimiento. Levantó la mirada y sonrió, una expresión de pura camaradería intelectual. Y en ese silencio compartido, entre tomos centenarios, vi mi futuro. Me incliné y la besé. Fue un beso desprovisto de drama o desesperación. Fue un beso de reconocimiento, de quien finalmente llega a casa. Ella era lo opuesto a Isabella en todo lo que importaba. Sofía no quería construir una vida de apariencias, quería descubrir la verdad, en el arte y en la vida. Las noticias de mi exesposa llegaron como un post-scriptum de un capítulo cerrado. Un antiguo colega de la UNAM me envió un correo para felicitarme por un artículo que había publicado en una revista académica internacional. Al final del mensaje, añadió, casi como un chisme reticente, por cierto, me encontré a Isabella el otro día. Las cosas parecen haber cambiado mucho para ella. Después de que se vendió la casa, tuvo que mudarse a un apartamento en la del Valle. Se quejó durante 10 minutos sobre lo ruidosos que son los vecinos. Aparentemente, la mayor parte de su círculo social se evaporó cuando ya no tenía la casa para dar fiestas. Me preguntó, con un tono bastante amargo, si era verdad que te estabas escondiendo en España. Parecía disminuida. Leí el párrafo 2 veces. Esperé un sentimiento de triunfo, una oleada de satisfacción vengativa. Pero lo que sentí fue una profunda y melancólica piedad. La casa, las fiestas, el círculo social, esa era la totalidad de su imperio. Sin esos pilares, su identidad se desmoronó. No había construido nada para sí misma, solo un escenario. Y cuando el actor principal se fue y la producción fue cancelada, se quedó sola en el escenario vacío. Su situación no era culpa mía, era el resultado inevitable de una vida construida sobre cimientos de arena, sobre lo que los demás pensaban en lugar de sobre quién era ella. Ella no se estaba escondiendo en España, yo estaba construyendo una vida en España. Ella, por otro lado, se estaba escondiendo detrás de una fachada de amargura, incapaz de encarar a la arquitecta de su propio infortunio. Cerré el portátil. La historia de Isabella ya no era mi historia. Era la anécdota de una conocida lejana. Miré por la ventana las torres de Salamanca, doradas bajo el sol de la tarde. Llevaban allí siglos, sólidas, auténticas, llenas de historias reales. Mi vida, finalmente, era como ellas. Había cambiado el brillo falso de una vida de apariencias por la belleza duradera de una existencia auténtica. La consolidación estaba completa. Ya no estaba en reconstrucción. Estaba, por primera vez, simplemente viviendo. Pasaron 2 años. El tiempo, ese escultor paciente, había transformado completamente el paisaje de mi vida. Mi libro, El simbolismo oculto en la arquitectura novohispana, fue publicado y recibido con un entusiasmo que superó todos mis sueños.
La Universidad de Salamanca ya no era un nuevo refugio, era mi hogar intelectual. Y Sofía, con su inteligencia afilada y su corazón generoso, era mi hogar en todos los demás sentidos. Vivíamos juntos en un apartamento cuyas ventanas se abrían a los tejados antiguos de la ciudad, un lugar donde el eco de nuestras risas se mezclaba con el sonido de las campanas de las iglesias. La felicidad había dejado de ser una búsqueda para convertirse en el estado natural de mi existencia. La ironía final de mi viaje se presentó en forma de una invitación. La UNAM, mi antigua universidad, me invitó a ser el ponente principal en su Congreso Anual de Historia del Arte. Volver a la Ciudad de México, no como el profesor discreto y subestimado, sino como un autor celebrado, era un círculo que se cerraba de una manera que no podría haber planeado. Sofía insistió en acompañarme, ansiosa por conocer la ciudad y la cultura que habían moldeado al hombre del que se enamoró. Dudé por un momento, pero me di cuenta de que ya no había fantasmas allí. Volver no era una regresión, era una vuelta de honor. El evento de apertura del Congreso fue una recepción en el Museo Nacional de Antropología, un espacio que siempre consideré sagrado. Mientras estaba rodeado de antiguos colegas que ahora me felicitaban con un nuevo nivel de respeto, y jóvenes estudiantes que habían leído mi libro, sentí una calma poderosa. Estaba en el centro de mi antiguo universo, pero la gravedad que me ataba a él había cambiado. Ya no era un satélite en la órbita de nadie. Sofía estaba a mi lado, conversando animadamente con un curador sobre la Piedra del Sol, su presencia era un ancla de paz y autenticidad. Fue entonces cuando la vi. No como invitada de honor, sino como parte del equipo del evento. Isabella estaba trabajando para la empresa de catering. Llevaba un uniforme negro y discreto, y su función parecía ser la de asegurarse de que las copas de champán de los invitados estuvieran siempre llenas. La máscara de superioridad se había agrietado, revelando líneas de cansancio y resentimiento. Su mirada recorría el salón, no con el aire de una anfitriona, sino con la envidia hambrienta de quien mira un banquete a través de una ventana. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi un destello de humillación en sus ojos antes de que se girara bruscamente y desapareciera detrás de una columna. Más tarde, mientras me alejaba por un momento para tomar un vaso de agua, me interceptó en un pasillo menos concurrido. La proximidad era incómoda. El perfume caro que usaba era el mismo, pero ahora parecía fuera de lugar con su uniforme de trabajo. Alejandro, dijo, la voz baja y tensa. Parece que el mundo te ha tratado bien. Había una acusación en sus palabras, como si mi éxito fuera una ofensa personal contra ella. Lo conseguiste todo. El libro, la fama, la vida en Europa, y ella, añadió, con un gesto de cabeza desdeñoso en dirección a donde estaba Sofía. Se detuvo, esperando una reacción. Cuando no le di ninguna, pronunció la frase que cargaba todo el peso de su amargura: debes estar muy feliz con la distancia que te di. La miré, a la mujer que una vez tuvo el poder de destruirme con una sola frase. Ahora, sus palabras eran inofensivas. Y en lugar de rabia, sentí una claridad final y absoluta. Estás equivocada, Isabella, dije, mi voz calmada, no para confrontar, sino para aclarar una verdad histórica. No me diste distancia. Me diste un horizonte. La distancia ya la tenía, todos esos años, sentado a tu lado en la sala. Su rostro vaciló. La verdad de aquellas palabras la golpeó con una fuerza que ninguna acusación mía jamás habría tenido. Esperaba una pelea, una oportunidad para volver a conectar, para demostrar que todavía importaba. En lugar de eso, le di un epitafio. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, una figura anónima mezclándose con el personal del evento, atormentada no por mí, sino por la vida que podría haber tenido si hubiera entendido el valor de lo que estaba a su lado. En el avión de vuelta a España, con la mano de Sofía en la mía, reflexioné sobre el verdadero significado de aquel regalo de cumpleaños. La crueldad de Isabella fue el catalizador, pero la elección de construir algo nuevo fue mía. Pensó que me estaba desterrando al desierto, sin darse cuenta de que el desierto era el silencio entre nosotros. Al mandarme lejos, me forzó a encontrar mi propio oasis. Comprendí,
finalmente, que la mayor distancia en el mundo no se mide en miles de kilómetros entre continentes. Se mide en el espacio infranqueable entre dos personas que ya no comparten la misma alma, incluso respirando el mismo aire. Mi viaje no fue sobre cruzar el Atlántico. Fue sobre tener el coraje de cruzar una habitación, tomar mis cosas e ir hacia mí mismo. Y eso, me di cuenta, era la verdadera definición de volver a casa.